Tu vejez la vivirás sola, mamá. Ya no cuentes con nosotros. Las palabras crueles de mi hijo Santiago, lanzadas como piedras en medio de la sala, me golpearon con la fuerza de un huracán. Apenas podía creer lo que oía. Pero, eso sí, el apoyo económico lo vamos a seguir necesitando, como hasta ahora, remató su esposa, Valeria, con una frialdad que helaba los huesos. Me habían exprimido hasta sacarme más de 3 millones de pesos, una fortuna que representaba los ahorros de toda mi vida, y ahora, no solo me trataban como un estorbo, sino que exigían que la fuente de dinero siguiera fluyendo. Pero yo creía que éramos una familia, fue lo único que mi garganta anudada logró articular. Valeria me miró con unos ojos desprovistos de toda calidez. Prefiero cuidar a mi propia madre que a la madre de otro. Cuando finalmente se marcharon, me derrumbé en el sofá de mi sala. El silencio del apartamento se sentía denso, pesado. Pero, extrañamente, una calma gélida comenzó a asentarse en mi interior. No había lágrimas, solo una claridad devastadora. De hecho, sentí un retorcido alivio. Qué bueno que por fin escuché sus verdaderas intenciones. Me levanté, caminé con paso firme hacia mi estudio y abrí el cajón de mi escritorio. De allí saqué una carpeta con varios contratos de donación condicional. En cada uno de ellos, la firma de Santiago y su huella digital estaban perfectamente estampadas. Siempre hay que estar preparada para el peor escenario, me había dicho mi padre años atrás. Mi hijo y su esposa no tenían ni la menor idea. No sabían con qué meticulosidad y previsión había preparado cada uno de mis movimientos. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 70 años. Durante más de 30 años, fui notaria pública, una profesión que me enseñó a valorar la precisión de las palabras y el peso de una firma. Hace 3 años, un infarto fulminante me arrebató a mi esposo, y desde entonces vivo sola en este espacioso apartamento en la colonia del Valle. Mi hijo, Santiago, tiene 35 años, su esposa, Valeria, 32. No me han dado nietos, pero hasta ese fatídico día, yo los amaba con todo mi ser. Santiago, especialmente, siempre fue un niño dulce y de buen corazón, o al menos eso creía yo. Era mi orgullo. Mamá, me voy a casar. Aún recuerdo la oleada de felicidad que me inundó cuando Santiago me dio la noticia, hace 5 años. Valeria me pareció una joven encantadora, reservada y sumamente educada. La recibí en la familia con los brazos abiertos. Señora Elena, es un honor. Prometo hacer muy feliz a Santiago. La sonrisa de Valeria durante nuestro primer encuentro era tan dulce y genuina que disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. Poco después de anunciar la boda, Santiago vino a verme con una petición. Mamá, nos gustaría irnos de luna de miel a Europa, recorrer Italia y Francia, pero el presupuesto no nos alcanza. ¿Cuánto necesitan, mi amor? Pregunté, ansiosa por contribuir a su felicidad. Pues, con unos 100,000 pesos, creo que podríamos tener un viaje inolvidable. No lo dudé ni un segundo. La felicidad de mi único hijo era mi prioridad absoluta. Claro que sí, hijo. Tomen el dinero y creen recuerdos maravillosos. Gracias, mamá. Valeria va a estar feliz. Dada mi formación, y más por hábito profesional que por desconfianza, redacté un sencillo contrato de donación condicional. Es solo una formalidad, para que las cosas queden claras, le expliqué. El contrato incluía una cláusula específica. Si el beneficiario renunciaba a su obligación de cuidado y amparo hacia la donante en su vejez, la cantidad total donada debería ser devuelta de inmediato. Santiago se sorprendió un poco, pero firmó entre risas. Ay, mamá, siempre tan prevenida. Se nota que fuiste notaria toda tu vida. Ese fue solo el comienzo. Un año después de la boda, recibí otra llamada. Mamá, fíjate que queremos cambiar el coche. Pero si el que tienen está casi nuevo, Santiago. Es que Valeria podría estar embarazada, y queremos un coche más grande y seguro, una camioneta. El embarazo resultó ser una falsa alarma, pero la idea de un futuro nieto me conmovió. Les di 150,000 pesos para el enganche de una SUV nueva.
Gracias a ti, Valeria se siente mucho más tranquila, me dijo Santiago, y ver su rostro iluminado por la alegría era suficiente para mí. El dinero, en ese momento, me parecía insignificante. 6 meses más tarde, surgió el tema de un nuevo apartamento. Mamá, nos gustaría mudarnos a un lugar más amplio. Hijo, pero donde viven es bastante grande para 2 personas. Lo que pasa es que Valeria dice que quiere tener un cuarto de huéspedes adecuado para cuando vengas a visitarnos. Quiere que te sientas cómoda. Aquellas palabras me llegaron al corazón. ¿Pensaban en mí? Conmovida, les di 250,000 pesos para cubrir el depósito, la primera renta y la compra de muebles nuevos. Muchísimas gracias, suegra, me dijo Valeria con su sonrisa radiante. Ahora sí podremos recibirla como se merece. Sentía una felicidad inmensa al verlos construir su vida. Como siempre, redacté el contrato correspondiente. Santiago, una vez más, firmó con una sonrisa burlona. Mamá y sus papeles. Valeria también comentaba, aparentemente con admiración, su mamá es una mujer muy correcta, se nota su profesionalismo. La cruda realidad es que jamás me invitaron a pasar una sola noche en ese cuarto de huéspedes que, supuestamente, habían preparado para mí. Y entonces, hace 2 años, llegó la petición más grande de todas. Mamá, hemos estado pensando. Y queremos construir nuestra propia casa. Me quedé helada. Apenas llevaban 1 año y medio en el apartamento nuevo. ¿Pero por qué tan de repente? Es que queremos que vengas a visitarnos cuando quieras, sin tener que avisar. En un apartamento siempre hay limitaciones. Queremos construir un cuarto especial solo para ti. Valeria añadió, con un entusiasmo que parecía genuino, así podremos verla más seguido. Además, nos gustaría tener un espacio adecuado para poner un pequeño altar con las fotos de mi suegro, para honrar su memoria. Mi pecho se infló de emoción. Pensar incluso en mi difunto esposo. El gesto me desarmó por completo. ¿Cuánto necesitan? Para que el banco nos apruebe el crédito hipotecario, necesitamos un enganche de 1,5 millones de pesos. Con eso, podremos construir la casa de nuestros sueños. Pero no tenemos esa cantidad. No se diga más, dije, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Cuenten conmigo. Dejen que yo les ayude con eso. En ese mismo instante, me comprometí a darles el dinero. Sin embargo, una vez iniciada la construcción, los costos adicionales comenzaron a aparecer. Mamá, perdón por molestarte de nuevo, me llamó Santiago, con voz angustiada. Los acabados y la cimentación salieron más caros de lo previsto. Necesitamos otro 1 millón. El total ascendía ya a 2,5 millones de pesos solo para la casa. Sumado a las ayudas anteriores, la cifra superaba los 3 millones. Era una suma colosal, pero por la felicidad de mi hijo, por la promesa de un futuro familiar unido, no me pareció un sacrificio. ¡Qué alegría me dan, hijos! Pasaremos momentos maravillosos en esa casa. Jamás imaginé que esa donación, hecha con todo el amor de mi corazón, sería el preludio de mi más profundo dolor. La casa estaría terminada en 6 meses. Durante ese tiempo, viví en una nube de ilusión. Me imaginaba los domingos en el jardín, jugando con mis futuros nietos. Soñaba con enseñarle a Valeria a preparar el mole poblano que tanto le gustaba a Santiago. Me hablaba a mí misma en voz alta, planeando los menús para las reuniones familiares, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Pero la realidad, cruel y afilada, se movía en la dirección diametralmente opuesta a mis sueños. La casa nueva, una imponente construcción de 2 pisos con un amplio jardín en un fraccionamiento exclusivo de Interlomas, quedó terminada la primavera pasada. Era, sin duda, la casa ideal. Santiago, qué emoción. ¿Cuándo puedo ir a conocerla? Le pregunté por teléfono. Su respuesta fue vaga, evasiva. Claro, mamá. Solo que todavía estamos terminando de desempacar. En cuanto acabemos, te llamamos, ¿sí? Una semana después, volví a llamar.
Esta vez contestó Valeria. Suegra, de verdad que andamos vueltos locos con la mudanza. Es un caos. En cuanto todo esté en orden, usted será la primera en venir, ya verá. Sin embargo, un comentario de mi vecina de toda la vida, doña Carmen, sembró en mi corazón una pequeña espina de inquietud. Oye, Elena, que seguido veo a los papás de tu nuera por tu antigua colonia. Me contaron que van mucho a la casa nueva de los muchachos. Mis consuegros la visitaban con frecuencia, mientras que yo, que había financiado el enganche con casi 3 millones de pesos, no había sido invitada ni una sola vez. Seguramente es porque ellos viven más cerca, me repetía a mí misma, tratando de acallar una creciente sensación de desasosiego. Pasaron 2 semanas más. Armándome de valor, llamé de nuevo a Santiago. Hijo, ¿cómo quedó mi cuarto? Muero de ganas por verlo, ¿puedo darme una vuelta? Al otro lado de la línea, pude sentir su nerviosismo. Ah. Mamá. Es que justo ese cuarto lo estamos usando de bodega. Todavía no lo arreglamos. Pero, Santiago, entiendo que los padres de Valeria ya se han quedado a dormir ahí. Bueno, es que ellos trajeron pocas cosas, su excusa, tan débil y transparente, hizo que mi corazón se encogiera un poco más. Valeria le arrebató el teléfono. Suegra, de verdad, estamos hasta el cuello de cosas. Queremos recibirla como se debe, con todo impecable. Por favor, un poquito más de paciencia. Está bien, no hay prisa, respondí con una amabilidad que no sentía. Por dentro, un torbellino de dudas comenzaba a formarse. En cuanto podamos se convirtió en un mes entero. Durante ese tiempo, las noticias de doña Carmen y otros conocidos seguían llegando, los padres de Valeria, sus tíos, sus primos, todos desfilaban por la casa nueva. Hicieron una fiesta de inauguración el fin de semana pasado, me contó Carmen. Se veía muy animado, pusieron música y todo. ¿Una fiesta? Sí, vinieron todos los familiares de Valeria. Parecía que eran como 30 personas. No me habían invitado. Me prometieron un cuarto para mí, y ni siquiera me invitaron a la inauguración de la casa. Una profunda soledad comenzó a instalarse en mi alma. Y entonces, el golpe de gracia llegó. Un día, con el pretexto de ayudarles a sacar las últimas cosas de su antiguo apartamento, fui a visitarlos. Mientras estaba en el baño, escuché la voz de Valeria hablando por teléfono desde la sala. No, mamá, todo va de maravilla. La suegra es pan comido, de verdad. Le pones una cara bonita y suelta el dinero sin pensar. Me quedé paralizada junto al lavabo, con la mano en la perilla. Es una tonta. Le sacamos casi 3 millones y mi cuenta se da. ¡Qué fácil fue! Si le inventamos otra historia, seguro nos da más. La risa cruel de Valeria resonó en mis oídos. Sentí un temblor recorrer todo mi cuerpo. En ese instante, comprendí la amarga verdad, solo me habían utilizado. A la señora seguiremos viéndola de vez en cuando, para mantener las apariencias. Mientras nos siga dando dinero, cumple su función. Escuché la voz de Santiago. ¿Pero no crees que deberíamos invitarla a la casa nueva aunque sea una vez? Para que no sospeche. Sí, claro. Una vez al año para Navidad, y ya. El resto del tiempo, le ponemos cualquier pretexto y listo. Además, la señora ya está grande, ¿cuánto más crees que dure? Las palabras de mi propio hijo me provocaron un mareo repentino. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Exacto, continuó Valeria. Y hay que ir pensando en su herencia. Vive en un departamentazo en la del Valle y debe tener una fortuna en el banco. Cuando se muera, como soy hijo único, todo será para mí, concluyó Santiago. Me sentí morir. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, ya estaba calculando el reparto de mis bienes. Cuando regresé a la sala, me recibieron con sonrisas falsas, como si nada hubiera pasado. Suegrita, qué bueno que vino a ayudarnos. La sonrisa de Valeria, que antes me parecía angelical, ahora era la máscara de un demonio.
Los días que siguieron fueron una tortura. La invitación a la casa nueva nunca llegó. Cuando llamaba a Santiago, siempre estaba ocupado. Perdón, mamá, estoy en una junta. Luego te marco. Valeria también ponía excusas. Anda muy cansado del trabajo, suegra. Le agradecería que no lo llamara tan seguido. Pero si solo le llamo un par de veces al mes. Aún así, es una carga para él. Señora, usted ya es una adulta, debería empezar a ser un poco más independiente de su hijo. ¿Independiente? ¿Acaso no recordaban cuánto dinero les había dado para que ellos pudieran construir su vida? Las estaciones pasaron, y la situación no cambió. Decidí tomar el toro por los cuernos y presentarme en su casa sin avisar. Sabía que si llamaba antes, me pondrían una excusa. Toqué el timbre. Valeria abrió la puerta. ¿Suegra? ¿Qué hace aquí? Su rostro mostraba una evidente molestia. ¡Qué casa tan hermosa! Ya que estoy aquí, ¿puedo pasar a verla un momento? Hoy no se va a poder. En ese momento, escuché risas de niños que venían del interior. Eran los sobrinos de Valeria. Vaya, tienes visita. Son los hijos de mi hermana. No es de su incumbencia. Sus palabras frías me atravesaron el pecho. Son familia, pero usted y yo no compartimos lazos de sangre, ¿o sí? El tono de Valeria era puro hielo. No me dejó pasar de la entrada. Después de 5 minutos de conversación forzada en el umbral, me despachó con un ya se tiene que ir, ¿verdad? De regreso a casa, lloré amargamente en el taxi. ¿Por qué, después de haberles dado una fortuna, me trataban con tanto desprecio? Pero la humillación no había terminado. Las peticiones de dinero continuaron. Un caluroso día de verano, Santiago me llamó. Mamá, estamos en un problema. ¿Qué pasó? Contratamos a unos jardineros para el diseño exterior, pero el presupuesto se disparó y ahora nos están cobrando un extra que no tenemos. Un mal presentimiento me recorrió. ¿Cuánto es? 50,000 pesos. ¿Crees que nos los puedas prestar? Valeria tomó el teléfono. Suegra, estamos desesperados. La casa se ve horrible con el jardín a medio hacer. Pero 50,000 pesos es mucho dinero, Valeria. En cuanto dudé, su voz se endureció. ¿Acaso el dinero es más importante para usted que la felicidad de su familia? No es eso, pero... Mi Santiago no duerme de la preocupación, me interrumpió. Y todo porque usted no quiere soltar el dinero. Escuché a Santiago de fondo. Mamá, por favor, ayúdanos. Somos familia. Terminé transfiriéndoles el dinero. Con eso, el total ascendía a 3,050,000 pesos. La mayor parte de mis ahorros para la vejez se había ido a sus bolsillos. Al día siguiente, miré el estado de cuenta y sentí un escalofrío. El saldo era mucho más bajo de lo que recordaba. Es por la familia, me dije, intentando consolarme. Pero después de darles los 50,000 pesos, su actitud no cambió. De hecho, empeoró. Se volvieron aún más fríos y distantes. No recibí ni una llamada de agradecimiento. Santiago, ¿recibieron el dinero? Tuve que llamar yo. Ah, sí, mamá. Gracias. Se me olvidó llamarte, ando muy ocupado, su respuesta fue seca, desinteresada. Escuché la voz de Valeria a lo lejos, clara y cortante. ¿De qué le agradeces? Es su obligación. ¡Qué señora tan arrogante! ¿Obligación? ¿Arrogante? ¿Era mi obligación entregarles el dinero que yo había ganado con el sudor de mi frente? En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. El amor incondicional que sentía por mi hijo se mezcló con una rabia sorda y profunda. Aún así, una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza. Algún día se darán cuenta, me decía. Algún día me lo agradecerán. Y entonces, llegó el día que lo cambió todo. Unos días después de la última transferencia,
mi hijo y mi nuera se presentaron en mi casa. Mamá, tenemos que hablar. Nos sentamos en la sala. Sus expresiones eran completamente diferentes a las de siempre. Eran frías, calculadoras, como si miraran a una extraña. Valeria fue la primera en hablar. Señora, usted ya tiene 70 años. Pronto va a necesitar cuidados, y la verdad, nosotros no estamos dispuestos a dárselos. El mundo se detuvo. No podía procesar lo que acababa de decir. Santiago continuó. Por eso, queremos pedirte que tu vejez la vivas sola. Ya no cuentes con nosotros. De ahora en adelante, queremos vivir nuestra vida, solo nosotros. En otras palabras, no te metas más. Mi corazón se convirtió en un témpano de hielo. Pero, eso sí, añadió Valeria, con un descaro increíble, el apoyo económico lo vamos a seguir necesitando, como hasta ahora. Con la casa nueva tenemos muchos gastos, usted comprenderá. Me quedé sin palabras. Después de exprimirle más de 3 millones de pesos, me desechaban como a un trasto viejo, pero exigían que la fuente de dinero siguiera abierta. Yo creía que éramos una familia, logré susurrar. Santiago respondió con una frialdad brutal. Lo somos, mamá. Pero tú tienes tu vida y nosotros la nuestra. Le agradecemos todo lo que ha hecho, dijo Valeria, como si me estuviera despidiendo de un empleo. Pero ya no tenemos tiempo para lidiar con usted. Queremos ser felices por nuestra cuenta. Cuando se fueron, me quedé sola, inmóvil en mi sala. El hijo que había criado con 40 años de amor incondicional me había apuñalado por la espalda. Pero, extrañamente, mi mente estaba en calma. Una calma terrible y lúcida. De hecho, sentí un alivio perverso. Qué bueno que por fin escuché sus verdaderas intenciones. Me dirigí a mi estudio, abrí el cajón y saqué la carpeta. La pila de contratos de donación condicional. Todos firmados y con la huella digital de Santiago. 30 años en la notaría me habían enseñado a estar preparada para el peor escenario. Mi contraataque estaba a punto de comenzar. Esa noche, repasé cada uno de los contratos. Todos contenían la misma cláusula. En caso de que el donatario renuncie explícitamente a su obligación de cuidado y amparo hacia la donante, ésta podrá exigir la devolución íntegra e inmediata de la totalidad de las cantidades donadas. Santiago, al decir tu vejez la vivirás sola, había declarado de forma inequívoca la renuncia a esa obligación. Legalmente, era un incumplimiento de contrato de libro de texto. A la mañana siguiente, visité el despacho del licenciado Morales, un abogado brillante y de mi entera confianza, con quien había trabajado en numerosas ocasiones. Elena, estos contratos son impecables, dijo el licenciado Morales después de revisarlos minuciosamente. La declaración de tu hijo constituye una anulación de la condición suspensiva. Podemos exigir la devolución total. Los 3.050.000 pesos. ¿De verdad es posible? Por supuesto. Es uno de los casos mejor documentados que he visto. Tu experiencia como notaria ha sido tu mejor arma. El licenciado Morales preparó de inmediato una notificación extrajudicial. Exigía la devolución íntegra de 3.050.000 pesos en un plazo de 30 días. Se especificaba claramente que, en caso de no cumplir, se procedería al embargo de bienes. Sentí una mezcla de alivio y una ira fría y serena. Esto no era una venganza emocional, era el ejercicio legítimo de mis derechos. La notificación llegó a su casa 3 días después. La llamada de Santiago no se hizo esperar. Su voz estaba cargada de furia. Mamá, ¿qué es esta broma? No es ninguna broma, Santiago. Quiero que me devuelvan hasta el último centavo que les di. Yo nunca firmé algo así. Tu firma y tu huella digital están en cada uno de los contratos. No intentes negarlo. Es imposible que te paguemos esa cantidad. Su voz se quebró, dominada por el pánico. Ese es tu problema. Tienes 30 días, le dije con calma y colgué el teléfono. La represalia no tardó en llegar.
Comenzaron una campaña de desprestigio en mi contra. Al día siguiente, mi vecina, doña Carmen, me abordó con preocupación. Elena, ¿estás bien? Es que Valeria vino a hablar conmigo. ¿Qué te dijo? Me dijo que estás empezando con demencia senil. Me quedé helada. ¿Demencia? Eso es una mentira. Estoy perfectamente lúcida. Pero doña Carmen no parecía convencida. Es que Valeria estaba llorando, Elena. Me dijo que estás tratando de arruinarles la vida, que los quieres hundir. El chisme se extendió como la pólvora por la colonia. En el mercado, en la tintorería, en todas partes. Pobre Valeria, me contó que su suegra se volvió loca de repente. Dicen que inventó unos contratos falsos para demandar a su propio hijo. Qué miedo, ¿verdad? A esa edad, la gente pierde la cabeza. Cuando salía a la calle, sentía las miradas y los susurros de mis vecinos de toda la vida. Eran como agujas clavándose en mi piel. Lo más ruin fue la llamada que hicieron a la residencia para personas mayores Villa Serenidad, donde yo tenía planeado mudarme. Queremos advertirle sobre una futura residente. Es una persona con problemas mentales, peligrosa. Está demandando a su propia familia y podría causar problemas a los demás. La directora de la residencia me llamó, preocupada. Señora Ramírez, hemos recibido una llamada de sus familiares. Nos informan que usted presenta un cuadro de inestabilidad. Eso es una calumnia. Son mi hijo y mi nuera intentando desacreditarme. Comprendo, pero si su familia está preocupada. Después de colgar, mis manos temblaban de rabia. Estaban tratando de hacerme pasar por loca para protegerse. Incluso fueron a hablar con el administrador del condominio. Señora Ramírez, me dijo el administrador en una visita a mi casa, su nuera vino a verme, muy angustiada. Me dice que usted ha empezado a tener delirios, que habla de demandarlos. Eso no es cierto. Intenté explicar, pero su mirada estaba llena de duda. Esa noche, encontré una nota anónima en mi buzón. Estaba hecha con letras recortadas de revistas. Vieja estafadora. Deja en paz a tu hijo. Lárgate de aquí. Sabía perfectamente quién la había enviado. A la mañana siguiente, el horror fue mayor. La puerta de mi apartamento había sido vandalizada. Con pintura roja en aerosol, habían escrito en letras grandes, ratera. Con el corazón en un puño y la vergüenza quemándome la cara, me apresuré a limpiarlo antes de que más vecinos lo vieran, pero la herida en mi alma ya estaba hecha. Salir de compras se convirtió en un suplicio. La gente me evitaba, me señalaba. Pobre muchacho, tener que lidiar con una madre así. Valeria dice que la insulta y la amenaza. En la colonia donde había vivido por 50 años, me había convertido en una paria. Me sentía completamente sola y desamparada. Pero en medio de esa desesperación, recordé una lección fundamental de mi profesión: la evidencia lo es todo. Hacía 3 años, después de un robo en el edificio, había mandado a instalar cámaras de seguridad de alta definición en mi pasillo y en la entrada. Las había puesto por seguridad, pero ahora se habían convertido en el registro implacable de la maldad de mi hijo. La grabación era nítida. Mostraba a Santiago y a Valeria, en mitad de la noche, acercándose sigilosamente a mi puerta. Él vigilaba mientras ella, con una lata de aerosol, pintaba el insulto. También tenía una grabación clara de Valeria, a plena luz del día, deslizando el sobre con la nota de amenaza en mi buzón. Además, había comenzado a grabar mis conversaciones con el celular. Tenía el audio de doña Carmen diciéndome: Valeria me dijo llorando que la demencia te había vuelto agresiva. Tenía todas las pruebas para demostrar su planificada campaña de difamación. Le presenté todo al licenciado Morales. Sus ojos brillaron. Elena, esto es oro puro. Difamación, amenazas, daño a la propiedad. Podemos contrademandar por la vía penal. ¿Podemos acusarlos formalmente? Por supuesto. Es hora de pasar a la ofensiva. Juntos,
visitamos Villa Serenidad. Al mostrarle a la directora las grabaciones, se quedó horrorizada. Dios mío, no puedo creerlo. Le ofrezco una disculpa enorme, señora Ramírez. La bajeza de su hijo y su nuera es inconcebible. También fuimos a ver al administrador del condominio. Al ver el video de la puerta, se puso furioso. No puedo creer que ellos hicieran algo tan vil. Y la señorita Valeria vino a llorar a mi oficina. Le pido 1000 disculpas, señora Ramírez. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Mostré las pruebas a doña Carmen y a otros vecinos clave. La reacción fue unánime, sorpresa, indignación y vergüenza por haber creído las mentiras. El juego se había invertido por completo. Su campaña de desprestigio se convirtió en su propia tumba social. Ahora eran ellos los parias. Cuando Valeria salía a la calle, escuchaba los susurros, ahí va la mentirosa, la que intentó destruir a su propia madre. La reputación de Santiago en su trabajo también se vino abajo. El chisme de que había estafado a su madre se regó por su oficina. Faltaba una semana para que venciera el plazo. Santiago llamó. Mamá, tenemos que hablar. Arreglemos esto. Así no podemos seguir. Pero mi decisión era inquebrantable. Ya no había marcha atrás. 3 días antes de la fecha límite, se presentaron en mi apartamento. Estaban demacrados, ojerosos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación patética. Al abrir la puerta, ambos cayeron de rodillas en mi felpudo. Ver a mi hijo en esa posición me revolvió el estómago. Mamá, perdóname. Fuimos unos monstruos, sollozó Santiago, sin atreverse a levantar la vista. Nos ayudaste y te pagamos de la peor manera. Lo que dijimos fue un impulso. Suegra, por favor, perdónenos, lloró Valeria. Estábamos cegados por el dinero. Pero su arrepentimiento no conmovió ni una fibra de mi ser. ¿Un impulso? Planearon durante meses cómo mantenerme alejada después de sacarme el dinero para la casa y a eso le llamas un impulso. No, no fue así. Intentó decir Valeria. Saqué mi teléfono. Puse el audio de su llamada. Su voz, cruel y burlona, llenó el silencio del pasillo. La suegra es pan comido. Le pones una cara bonita y suelta el dinero sin pensar. El rostro de Valeria se tornó blanco como el papel. Santiago la miró con una mezcla de horror y acusación. Escuché toda su conversación ese día en el apartamento, les dije, con una voz que no reconocía como mía. Estaban completamente mudos. Por favor, mamá, perdónanos, suplicó Santiago. ¿Qué podemos hacer? ¿Me preguntan a mí? Mi voz era dura como el acero. Este es el camino que ustedes eligieron. Ahora afronten las consecuencias. ¿Quieren ver algo más? Saqué mi tableta y les mostré el video de ellos vandalizando mi puerta. Valeria soltó un gemido y se cubrió la cara. También tengo el video de la nota de amenaza. El administrador ya lo vio. Todo el condominio lo sabe. Estaban acorralados. Por piedad, mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo que hacer nada. Ustedes sí. Pagar. El día del vencimiento del plazo, los 3.050.000 pesos no fueron depositados. Inmediatamente, el licenciado Morales y yo iniciamos el proceso de ejecución forzosa. Primero, se dictó un embargo precautorio sobre la casa nueva. Luego, se ordenó el embargo de una parte del sueldo de Santiago. La notificación llegó a su empresa, sellando su humillación profesional. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y su lujosa camioneta fue embargada para ser subastada. Victoria total, Elena, me dijo el licenciado Morales, satisfecho. No tienen escapatoria. Tendrán que pagar hasta el último centavo. Un mes después, me mudé a Villa Serenidad. Es un lugar hermoso, con jardines exuberantes y una comunidad de personas cultas e interesantes. Mis días ahora transcurren en paz. Me levanto a las 6,
paseo por los jardines, leo en la biblioteca y disfruto de comidas deliciosas sin tener que rendirle cuentas a nadie. Vivo mi vida, en mis propios términos. Las noticias sobre mi hijo y su esposa me llegan de vez en cuando. La ejecución de la hipoteca y mi demanda los llevaron a la bancarrota total. Perdieron la casa y ahora viven en un diminuto y ruinoso apartamento de una sola habitación en una zona peligrosa de la ciudad, ahogados en deudas. Valeria tiene 2 trabajos de medio tiempo mal pagados para poder comer. A Santiago lo despidieron, según me han contado, ahora trabaja como cobrador a domicilio para una empresa de préstamos abusivos. Los padres de Valeria, al enterarse de la magnitud de la deuda y de lo que habían hecho, les retiraron todo su apoyo y les prohibieron volver a buscarlos. A veces, mientras contemplo el atardecer desde mi balcón, pienso en mi hijo. Pero no siento arrepentimiento. El amor no puede ser incondicional cuando no hay respeto. Ser familia no es una licencia para abusar y despreciar. He aprendido que, sin importar la edad, una mujer siempre tiene derecho a luchar por su dignidad. Aquí, en la paz de Villa Serenidad, sonrío. La preparación y la firmeza me permitieron protegerme. El viento suave me acaricia el rostro. Ya no hay dudas ni dolor en mi mirada, solo la serena determinación de vivir la nueva vida que he construido para mí. Si mi historia puede darle valor a alguien que esté pasando por una situación similar, habrá valido la pena. Incluso cuando los años pesan, nuestra vida sigue siendo nuestra. Y a veces, para recuperarla, hay que estar dispuesta a quemarlo